Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla María Inés González Pereira de Universo Amapola y en esta oportunidad voy a hablar sobre un debate musical que me gustaría que pensemos todos con mucha certeza, con un poco de realmente pensando en el instrumento musical de los cantantes, que es el cuerpo mismo de cada persona y que excede los límites, tal vez a veces convencionales que estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Y hay algo fundamental que se escapa de las reglas a veces un poco convencionales. Voy a explicar un poco mejor de esta introducción que hice, que tal vez no se entienda mucho, pero vamos a empezar por lo básico. Cada instrumento musical, ¿sí? Por ejemplo un piano, tiene un registro, un parámetro de ciertas notas afinadas a tal altura, ¿sí? Que define lo que es un piano clásico y de lo que es un piano tal vez para música antigua, que ya sería un clavicémbalo o otro tipo de instrumento, ¿no? Y ya es distinta la sonoridad, tiene, bueno, un montón de cualidades que podríamos definir dentro del timbre, la altura y demás, ¿sí? Dentro de estos instrumentos hay otros instrumentos que no tienen todas las notas específicas del piano, entonces a veces para realizar una obra musical siempre se tiene en cuenta estos instrumentos porque se debe transportar y algunas veces hay ciertas complicaciones, ¿sí? No todos los instrumentos entonces tienen el mismo timbre ni la misma cantidad de notas, eh, algunos, ¿no? No es que todos. Bueno, dentro de esa clasificación se podría decir estos instrumentos sirven para realizar una instrumentación clásica, algunos van para lo que es barroco, otros lo que es popular, y así se va dividiendo eh, la música en estilos y en distintos instrumentos. Es decir, si yo voy a realizar una obra folclórica, lo tradicional son ciertos estilos instrumentales, si no estaríamos hablando de alguna versión o algún cover, como suelen llamar algunas veces, y se da que uno define, por ejemplo, es una versión más acústica, ¿sí? O más tradicional y puede enmarcar eh, el conjunto instrumental de acuerdo a eso. Ahora bien, vamos a la voz humana. Yo desde niña era contralto y cantaba siempre en el coro como contralto y llegaba hasta cierta nota, ¿sí? No voy a decir, y era el registro de contralto, pero tenía una voz muy grande, ¿sí? Y no me atrevía a pasar más allá de esa nota, por miedo y también porque era demasiado exigente la calidad vocal de esa nota a el registro y a la altura y al peso que yo tenía. Porque yo hoy en día sigo, si bien ya soy mucho más grande, sigo teniendo una altura pequeña y una fisionomía corporal de mediana a pequeña, ¿sí? Entonces, hay exigencias muy grandes al cuerpo que les hacemos para llegar a ciertas notas por convenciones a veces, ¿sí? Pero se debe tomar en cuenta que cada persona es única, cada persona es un instrumento principal, entonces la obra del compositor que se escribió en determinada escala musical debe ser contemplada, cantada por ese músico como lo sienta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro. A mí me encanta alguna obra que puede ser de mezzosoprano o puede ser de barítono, por ejemplo, alguna obra de Fauré, bueno, hay muchísimas, ¿no? Para nombrar. Pero bueno, y cómo no, si podemos cantarla de forma transportada, ¿sí? Adecuarla a nuestro registro. Y muchas veces en los conservatorios se rinde, por ejemplo, para soprano o para contralto, que en general definen voces agudas o voces medias, ¿sí? O voces bajas, siempre hay una calidad de registro y de sonoridad que está establecido desde lo clásico, ¿sí? Y no se adecúa a veces
realmente a la necesidad de cada cantante. Esto lo digo porque si bien tengo una preparación de música de varios años, he tenido una corta experiencia en seguimiento de profesores por cuestiones económicas. Uno deja un trabajo, va para otro lado y eso complica el estudio de un alumno, por supuesto. Pero vamos a lo concreto. Yo conozco una persona que quiero muchísimo y respeto, que era compañera mía de la cátedra de italiano del profesor Mayadro, y que tiene un centro cultural en su nombre en Buenos Aires en estos momentos, y es María Castillo de Lima. Y ella empezó como tenor, ¿sí? Era conocido como Felipe, hoy es una gran personalidad, ¿sí? Ella reconoce su cambio, ¿sí? Tanto de género como vocal, y es reconocida y con gran prestigio, y pudo adecuarse no solamente a su registro vocal, sino también a lo que pedía su fisionomía, ¿sí? Su fisiología, su emoción, su sentir, su placer personal hacia la música, y rompió las barreras tradicionales de la música clásica y pudo pararse en un escenario con mucha grandeza y una calidad muy buena musical desde otro género, ¿sí? Entonces, lo que me pasa a mí hoy en día, que también estoy como María, yo me llamo también María, es que yo soy contralto y me es mucho más fácil y placentero cantar obras de contratenor y no de mezzosopranos, porque las mezzosopranos generalmente tienen como una cualidad muy bella llegar a, en algunas obras digo, en otras exceden esos registros lógicamente, un Fa 5 o un Sol 5 como pico, digamos, después que pueden llegar a algunas notas de color un poco más altas y demás, ya sería otro tipo de clasificación de mezzosoprano. Bueno, yo me cuestioné esto, ¿no? En mi vida. Yo digo, ¿por qué tengo que llegar a más notas si realmente me estoy rompiendo corporalmente? Incluso puede dañar mi cuerpo, mi fisionomía, mis ojos, mi garganta, mis pulmones. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces me puse a pensar que tal vez uno debería exigir, dentro de sus cualidades, tal vez cantar en la cuerda de tenores primero siendo mujer, ¿sí? No es una locura, es una realidad. Y eso no quiere decir que a mí me haga cambiar de género, porque yo soy una mujer que tiene una decisión sobre su sexualidad muy bien establecida y que no tiene nada que ver con el aparato fonador y las cualidades características no solo de la raza, sino fisionomía directa, no solamente de lo corporal, sino de lo facial, ¿sí? Estamos hablando de que hay caras y rostros, esto se sabe entre los músicos que estudiamos canto lírico, que hay ciertas fisionomías, ciertos rostros que hacen que el sonido tenga una calidad mucho mayor de un resonador que va para un teatro lírico, ¿sí? Y no un escenario más chico. Entonces yo dije, bueno, tal vez prefiero mi salud y adecuar mi registro vocal a tal vez otro estilo de música que no es menos, que tiene tal vez otras complicaciones, lógicamente, como es la música antigua. Y tal vez, ¿por qué no elegir mi repertorio que no estaba coincidiendo con el repertorio que me daban académicamente en el Conservatorio Gilardo Gilardi? Entonces dije, no estoy avanzando, estoy quedando como una tonta, la vida se me está yendo, hay unas cuestiones, muchas cuestiones que uno se empieza a cuestionar y se empieza a decir, ¿por qué tengo que seguir el mismo barco que siguen todos si yo soy una persona distinta? Yo puedo rendir los parciales, pero tal vez otras obras o incluso transportadas, porque sinceramente me da pena que parece que el conservatorio se haya olvidado de reglas compositivas que tienen que ver con la transportación.
Entonces, yo tengo una escuela, vengo de vieja, vengo de piano, pasé por composición y bueno, sinceramente me dio como ese ataque de vida del músico, de seguir en la música, porque el que ama la música no puede desprenderse de ella y es algo grave que están haciendo muchos profesores y me gustaría que lo reflexionen. Tal vez no llegue a ser nunca una gran cantante, pero que tengo más que oído seguro. Gracias.